Bueno, y ahora te voy a hacer la pregunta más difícil y que es la pregunta clave que todo el mundo se formula siempre y es cómo o qué aspectos son los que hay que tener en cuenta para poder llegar a ser futbolista profesional después de que tú has conocido a tantos futbolistas profesionales y sabrás perfectamente aconsejar a estos jóvenes que están ahora escuchándonos, ¿no? Mira, es la suma de muchas circunstancias. Es decir, es imposible decir por esto, por esto, por eso, por eso. Son tantos los aspectos que influyen. La suerte, estar en el sitio oportuno, en el momento adecuado, ¿no? No sé, yo creo que si hace 2 años, por ejemplo, no hubiera habido una plaga de lesiones en la delantera del Barça, pues a lo mejor Ansu Fati no hubiera dado el salto al Barça con 17 años, ¿no? Y este ejemplo se repite en todos los clubes por centenares, ¿no? Es muy difícil saber qué hace falta para llegar a ser profesional. Lo que es indiscutible es que primero has de tener calidad, calidad y cualidad. Has de tener carácter, has de tener personalidad, has de tener ilusión, has de tener ganas de llegar, pero también hay que tener en cuenta de que es muy difícil llegar arriba. Yo llevo 40 años en el mundo del fútbol profesional, pero también en el fútbol amateur y de base, tú lo sabes. Que he trabajado con el Premià de Dalt, he visto a muchísimos equipos jugar aquí en mi comarca, en el Maresme, pero también fuera en el Barcelonés, y en 30 y tantos años que yo recuerde, de todos los jugadores que yo he visto en directo jugar, pues mira, han llegado a vivir el fútbol Oriol Busquets, un centrocampista del Barça que creo que está jugando, no sé si en Alemania, en Bélgica, no me acuerdo, o en Holanda, ahora no lo sé, un centrocampista muy bueno, muy bueno. También tenemos a Arnau Martínez, lateral del Girona, que ya debutó el año pasado con 17 años en segunda división, está en segunda división y es titular indiscutible. Y para de contar, no muchos más. Es decir, fíjate si he visto miles y miles y miles y miles de jugadores, ¿no? Como anécdota te contaré que vi jugar en el Alevín del Vilassar de Mar a una niña que se llamaba Ona Valle, que jugaba fútbol con mi hijo en Vilassar de Mar. La fichó el Barça, ahora es internacional con España y juega en el Manchester United, lateral, Ona Valle, y es nuestra, es de aquí, desde el Maresme, ¿no? Pero es muy difícil llegar, es muy difícil llegar. Lo que sí que recomiendo es que nadie se precipite, que nadie descarte a nadie, porque también hay muchas puertas para llegar arriba, ¿eh? Alba, el lateral del Barça, fue descartado por el Barça en juvenil, en cadete, creo, en cadete, porque bueno, no da la talla, porque era bajito, porque hay otros chicos que a lo mejor lo hacían mejor que él, y él no se rindió, fichó por el Cornellá lo fichó el Valencia, y el Valencia lo fichó el Barça, y ha sido uno de los mejores laterales de la historia del fútbol español, ¿no? Eh, yo recomiendo a todo el mundo mucha paciencia, no crear falsas expectativas, que no pasa nada si no se llega. La edad de cadete infantil, juvenil es muy, muy importante, ahí se rompe, hay un gran abandono del fútbol, sobre todo porque es evidente que los chicos empiezan a estudiar, está bachillerato, está la universidad, se crean muchas dudas, ves que no vas a poder llegar y prefieres centrarte en los estudios, hay gente que prefiere pues, no sacrificarse. Por eso, si no tienes pasión por este deporte, seguro que no llegas. Si no te vas a la cama pensando que el día siguiente tienes que entrenar y que tienes que entrenar y que tienes que entrenar, no llegas. Si no te levantas el sábado por la mañana con ese hormigueo en el estómago de que tienes que jugar un partido o un domingo y que vas al campo con esos nervios, ¿no? del partido y no sales con esa ambición y ganas de hacerlo bien, no llegarás. Evidentemente, la vida en todos los aspectos es muy selectiva, ¿no? En todo, ¿no? La base por abajo es muy, 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 muy amplia, es amplia hasta que hay millones y millones de jugadores y luego se va estrechando, que es lo que pasa muchas veces en los grandes clubes, ¿no? Hay jugadores muy buenos en juveniles, en los filiales, pero que en ese puesto seguramente el que está en el primer equipo es un poquito mejor, ¿no? Y como los grandes equipos lo que quieren es rendimiento inmediato, lo que está pasando en esos 2 años en el Barça es muy poco habitual. Es decir, que gente joven con 17 años como Pedri, como Gavi, como Nico, como Abde, pero es que el Barça ha hecho de su necesidad una virtud.
no ha podido fichar porque no hay dinero para fichar y no tiene más remedio que tirar de la cantera, ¿no? Y lo han hecho muy bien. Es decir, Koeman fue muy valiente con Pedri, con Gavi, con Nico. Si tienen talento, a jugar y a darle partidos y a darle minutos. Y ellos luego, evidentemente, están solos en el campo y son los que tienen que demostrar si valen o no valen, ¿no? Pero darles oportunidades. Total, resumiendo, es muy difícil llegar, pero no hay que rendirse nunca y que cada chico persiga sus sueños. Y que si realmente él con 15, con 16, con 17 años cree que, que ya no le vale la pena el sacrificio porque se quiere dedicar a otras cosas, sin ningún problema. Porque además yo creo que también el deporte, el fútbol, el baloncesto, el tenis, es decir, la parte deportiva, lo más importante es que nos tiene que servir para el resto de nuestras vidas. Es decir, no tenemos que poner el foco en que si no llego a triunfar con 18 años ya no sirvo. No, no, no. Te puede servir para disfrutar el deporte de forma amateur. Las carreteras están llenas de gente que corre, que van en bicicleta, gente que compite como veteranos, gente que compite de forma amateur en cuarta división, en tercera división, catalana, tercera catalana. Es decir, disfrutan haciendo deporte, porque es muy sano hacer deporte. Y eso también es un legado que nos deja la práctica deportiva cuando somos jóvenes, ¿no? Y nos ayuda a ser solidarios y a ser mejores personas y a no ser egoísta y a compartir y a sacrificarte, ¿no? Todas esas cosas que son invisibles, no son invisibles, nos ayudan el día de mañana. Y todo eso lo da el fútbol, o sea, el deporte base. Y hablando de fútbol, evidentemente, pues los chicos que empiezan a jugar con 8, con 7, con 10, con 12 años.